Hola, mi nombre es Carlos Andrés Ormiz de Mosquera. Les doy la bienvenida a la sesión 27, la secuencia correcta. En la sesión anterior aprendiste a identificar el contexto y el producto final a partir de unos insumos y unos procesos dados. Por eso, el propósito para hoy es aprender a construir una secuencia de procesos teniendo un contexto y un producto final. Iniciemos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía muy adelantada la tecnología militar con respecto a otros países. La incursión de Estados Unidos en el conflicto significó una clara desventaja para los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, con cada uso de una nueva tecnología por parte de los aliados, como bombas o artefactos aéreos, hacía que los países del eje se volvieran más fuertes y desarrollaran a su vez nuevas tecnologías. ¿Cómo? La respuesta es que cuando podían derribar un avión estadounidense o confiscar los paracaídas o cualquier artefacto bélico, este era sometido a un minucioso análisis con el fin de determinar cómo fue hecho, observando el efecto que causaba. Ellos tenían en sus manos un producto. Debían entonces establecer para qué servía, lo cual arrojaba el contexto. Es como tener un flujograma con el contexto y con el producto final determinados, pero con los procesos, las operaciones y los insumos vacíos. Su deber, construir el paso a paso de cómo fabricar ese artefacto. En nuestros términos, es como llenar el flujograma partiendo del producto y del contexto. Dicho método se llamó ingeniería inversa. La importancia de la ingeniería inversa es poder determinar que en sí mismo el procedimiento es un instrumento, uno muy útil. El procedimiento es el resultado de pensar, no simplemente de seguirlo. Puedes mejorarlo o modificarlo. En concreto, hoy conoceremos la estrategia para construir una secuencia de procesos teniendo un contexto y un producto. Para la construcción de mentefactos procedimentales a partir de un texto, debes tener en cuenta: determinar el contexto, establecer el producto, subrayar y clasificar las ideas que dan lugar a las proposiciones y que indiquen procesos, subproductos, operaciones, insumos, verificaciones y decisiones. Determinar los procesos. Agrupar por procesos las proposiciones que indican operaciones. Jerarquizar los procesos. Organizar secuencialmente las operaciones al interior de cada uno de los procesos. Representar gráficamente las proposiciones acorde con el símbolo correspondiente a cada tipo de idea. En la construcción de tu mentefacto procedimental debes usar siempre la inferencia. Veamos la siguiente situación. En la universidad, el profesor de la materia, Pensadores del siglo XX, le pidió a sus estudiantes elaborar una reseña descriptiva del ensayo El laberinto de la soledad del escritor mexicano Octavio Paz. Para ello, el docente les entregó el siguiente texto. ¿Qué es una reseña descriptiva? La reseña descriptiva es un escrito que muestra las partes más importantes de un texto cualquiera, su estructura y su composición, sin la emisión de posiciones críticas de la obra. La reseña requiere, en primer lugar, haber comprendido muy bien el texto reseñado como para poder resumir lo esencial de su contenido. Los expertos recomiendan que se debe hacer al menos 3 lecturas. La primera general, la segunda de marcas y la tercera de proposiciones, a partir de la cual se extraigan las ideas principales. En la reseña descriptiva se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes, macroproposiciones si se quiere. Se trata de un texto escrito en prosa, preferiblemente dividido en párrafos temáticos. Las reseñas son valiosas en la medida en que a través de ella conocemos una idea lo más fiel de una obra.
Cuando se tenga el texto en prosa, es muy importante una revisión, en primer lugar, para verificar que sea fácilmente comprendido por el lector, es decir, que los términos sean entendibles. Luego, es importante que quien realiza la reseña, el escritor, no emita opiniones y juicios de valor así sean argumentados. Y finalmente, que esté bien hecha desde el punto de vista ortográfico. Un estudiante de esa materia y que además es un lector competente, para facilitar esta tarea decidió construir un mentefacto procedimental aplicando los pasos que vimos anteriormente. Veamos cómo. 1. Determinar el contexto. Ya lo conocemos y se describe así. Un estudiante universitario necesita crear el procedimiento para elaborar una reseña descriptiva. 2. Establecer el producto. Es decir, determinar cuál es la finalidad del procedimiento. En este caso, ya se tiene la reseña descriptiva. Teniendo en cuenta estos dos elementos, empezaremos a construir la secuencia de procesos. 3. Subrayar y clasificar las ideas que dan lugar a las proposiciones y que indican procesos, operaciones, insumos, verificaciones y decisiones. Tenemos entonces las siguientes proposiciones con las ideas subrayadas. Proposición 1. La reseña requiere, en primer lugar, haber comprendido muy bien el texto reseñado como para poder resumir lo esencial de su contenido. Proposición 2. La reseña requiere hacer al menos 3 lecturas. La primera general, la segunda de marcas y la tercera de proposiciones, a partir de la cual se extraigan las ideas principales. Proposición 3. En la reseña descriptiva se hace un recuento del contenido de una obra, de sus ideas esenciales y aspectos interesantes. Macroproposiciones, si se quiere. Proposición 4. La reseña descriptiva se trata de un texto escrito en prosa, preferiblemente dividido en párrafos temáticos. Proposición 5. Cuando se tenga el texto en prosa, es muy importante una revisión para verificar que sea fácilmente comprendido por el lector. Proposición 6. En la reseña descriptiva es necesario revisar los términos para que sean entendibles. Proposición 7. En la reseña descriptiva es importante revisar que no se emitan opiniones ni juicios de valor. Proposición 8. En la reseña descriptiva se debe verificar la ortografía. Vemos cómo las ideas subrayadas al interior de las proposiciones nos permiten deducir a qué tipo pertenecen. Las de color verde indican procesos, las de color azul, operaciones, y las de color naranja, subproductos. 4. Establecer los procesos. Podemos inferir de la proposición 1 que la comprensión del texto requiere de una lectura. El primer proceso será leer el libro. De la proposición 3 decimos que el siguiente proceso es extraer macroproposiciones. Esto porque el estudiante es un lector competente y desea aplicar lo aprendido. En la proposición 4 encontramos por deducción el próximo proceso, elaborar el texto en prosa. Como último proceso tenemos revisar la reseña y la obtenemos también de la proposición 5. 5. Agrupar las operaciones por procesos. El proceso leer el libro tiene como operaciones lo mostrado en la proposición 2. Primera lectura general, segunda lectura de marcas, tercera lectura de proposiciones. El proceso extraer las ideas esenciales o macroproposiciones, como lo hemos visto en sesiones anteriores, requiere de aplicar las macroreglas, revisar la importancia de las proposiciones en el texto, es decir, la relevancia, y elaborar un modelo semántico que me permita establecer las macroproposiciones. El proceso
elaborar el texto en prosa, según la proposición 4, necesita de unir a través de unos conectores esas macroproposiciones que tenemos del proceso anterior y subdividir el texto en párrafos temáticos. Acorde con lo que dicen las proposiciones 6, 7 y 8, el proceso revisar la reseña requiere de verificar que los términos sean comprensibles, que el texto no tenga opiniones y que tenga buena ortografía. 6. Jerarquizar los procesos. En este caso, sabemos que ya están organizados. 7. Organizar secuencialmente las operaciones al interior de cada uno de los procesos. De igual forma, las operaciones al interior de los procesos están intuitivamente ya ordenados. 8. Representar gráficamente las proposiciones acorde con el símbolo correspondiente a cada tipo de idea. Así que esta es la representación gráfica del mentefacto procedimental. Procedimiento para elaborar reseñas descriptivas de una lectura. Como insumo tenemos el texto y el primer proceso, leer el libro. Las operaciones, léalo completo la primera vez, léalo una segunda vez subrayando lo más relevante, léalo una tercera vez extrayendo las proposiciones. Y como subproducto tenemos una lista de proposiciones que ingresan como insumo al siguiente proceso. Extraer las macroproposiciones, cuyas operaciones son aplique las macroreglas generalizar, suprimir y construir. Una verificación. Revise que las proposiciones sean relevantes. Y nuevamente una operación. Elabore el modelo semántico. El subproducto, macroproposiciones del texto, que van a ingresar como insumo para el siguiente proceso. Elaborar el texto en prosa, que tiene dos operaciones. Una, las macroproposiciones mediante conectores y subdivida el texto en párrafos temáticos. El subproducto será un texto en prosa. Finalmente, este va a ser el insumo del último proceso, revisar la reseña, que tiene tres verificaciones. Revise que todos los términos sean comprensibles, revise que el texto no tenga juicios de valor y revise la ortografía del texto. Así que nuestro producto final será una reseña descriptiva. Para terminar, recordemos que aprendimos a construir una secuencia de procesos dado un contexto y un producto final. Y que para ello tuvimos en cuenta los 8 pasos que vimos con antelación. Finalmente, no olvides usar la inferencia, es decir, la deducción, como ayuda para determinar el paso a paso de tu mentefacto procedimental o flujograma. Prepárate para ejercitarte en tu clase y no olvides presentar el test. Hasta una próxima sesión.